Dios te bendiga una vez más. Qué privilegio para nosotros es poder encontrarnos a través de este espacio, un nuevo formato. Como dice el salmista justamente en el Salmo 45, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es como pluma de escribiente ligero. Nuestro anhelo es poder expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestro sentir, pero también el Señor a través de este espacio va a estar hablándonos. Y la idea nuestra es, así como la pluma del escriba, un poco una figura que vemos aquí, poder trasladar a los hermanos, a los amigos, lo que el Señor en este tiempo está hablando y nos está hablando. Porque a veces parecería que todo es para los demás, que todo es para el mundo, que todo es para el hermano, pero Dios primero nos habla a nosotros. Porque en definitiva, como hablamos en el programa anterior, ¿de qué nos sirve tener la grande revelación de este tiempo? ¿De qué nos sirve conocer los grandes misterios de la palabra si interiormente nuestra vida es un fracaso? Si nuestra relación con el Señor está estorbada. Y esto le pasó a muchos varones y mujeres de Dios que fueron usados, incluso que aparecen en la Biblia. Sin embargo, sus propias vidas, como llegó a decir el profeta Balaam, alguien que oía los dichos del Señor, alguien que conocía la ciencia del Altísimo, que tenía incluso los ojos abiertos, pero él mismo dice que estaba caído. Entonces yo creo que el Señor nos quiere confrontar y qué bueno que lo haga a través de este espacio o qué bueno que lo haga como Él lo quiere hacer y que lo haga justamente a través de su palabra. Dios nos confronta a través de sus ministros, como le pasó a David. David era alguien que estaba reinando sobre el pueblo. David era usado por Dios para derribar enemigos. Dios a David le daba salmos, le daba estrategias. Sin embargo, David cada tanto caía. Había un espíritu cíclico que lo tenía como controlado. Hasta que un día David es confrontado con un varón, con un profeta de orden primario, con un Naví, un hombre inspirado por Dios, Natán. Y le abre los ojos y le hace ver el interior de David. Y se da cuenta y dice, ahora entiendo que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y ahí pudo ministrar eso. Y nosotros desde aquí queremos que el Señor nos ministre, que el Señor nos desnude espiritualmente hablando para que podamos mirar hacia adentro, que seamos confrontados justamente a través de su palabra para que podamos estar ubicados en tiempo, en forma, en el lugar espiritual donde Dios quiere que estemos ubicados. Porque cuando estamos ubicados en el Señor, recuperamos, se manifiesta nuestra identidad y Dios nos sostiene en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de los virus, en medio de los lazos del cazador, el Señor nos saca en victoria. Y eso lo podemos ver también en siervos usados por Dios. Hablamos algo en el programa anterior de Elías, cuando Dios lo llama, o le sale más bien al encuentro, porque ya lo había llamado y le dice, Elías, te vas a ir hacia el oriente, he preparado un lugar para ti. Vas a acampar junto al arroyo de Querit. Era un tiempo impresionante el que se estaba viviendo, la necesidad que había. Y Querit era una ciudad que estaba aislada, estaba apartada. Sin embargo, Dios ya le había dado la orden a los cuervos para que lo sostengan. Entonces, cuando Elías se mantuvo fiel a la ubicación que Dios le daba, cuando Elías obedecía y se dirigía al lugar donde tenía que estar, Dios se encargaba de sostenerlo. Con quien sea, Dios no tiene problema en usar instrumentos. Dios puede usar plantas, Dios puede usar piedras, Dios puede usar animales.
como en el caso de Elías. Le dio orden a los cuervos. Fíjate que el cuervo, qué interesante, porque el cuervo es un animal carroñero. ¿Qué significa eso? Que el cuervo incluso come carne. El cuervo come carne, come carroña de los animales muertos que son dejados, por ejemplo, por las fieras. Ahí llega el cuervo. Sin embargo, dice que pan y carne le llevaban a Elías por la mañana y por la tarde todos los días. Fíjate qué milagro, porque Elías, el profeta Elías, cuando se mantuvo fiel a la ubicación que Dios le dio, fue sostenido por cuervos, fue sostenido por un humano, una viuda, que no escaseó el aceite de la tinaja ni la harina de la vasija. Sin embargo, cuando él fue fiel, Dios lo sostuvo y luego lo sostuvo un ángel con una comida celestial y le permitió caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Pero te decía que cuando estuvo hospedado en lo de la viuda de Sarepta, Dios operó un milagro a través de Elías. Por ejemplo, le resucitó al hijo que se había muerto. Pero ya antes había operado un milagro, porque yo creo que un cuervo, que es un animal que come carne, le habrá tapado la boca al Señor. No le permitió comerle la carne que le tenían que llevar, por ejemplo, a Elías. Pero el tema, y me quiero focalizar, en que cuando nosotros nos ubicamos, Dios nos sostiene, Dios nos bendice. Y para estar ubicados necesitamos mirar hacia adentro. Porque podemos tener mucha palabra, podemos hablar demasiado de los demás, pero ¿cómo estamos por casa? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque David un día se dio cuenta de lo siguiente, incluso como dice Jeremías, dice, engañoso es el lev, es la palabra que utiliza. Engañoso es el corazón. La palabra hebrea es lev. El lev, que no solo en hebreo significa corazón, sino que tiene que ver con nuestro interior, con nuestros sentimientos. Dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. O sea que nuestro interior nos juega en contra. ¿Quién lo puede entender, el corazón del hombre? Dios lo puede entender. Y nos da justamente su palabra para que a través de la palabra nosotros podamos entenderlo. ¿De qué manera? Por ejemplo, siendo confrontados. Porque Dios, que te decía que puede usar animales, puede usar piedras, puede usar plantas, me puede usar a mí para que le diga, por ejemplo, a alguien, eso que estás haciendo no está bien. No está bien. ¿Y cómo me puede usar? A través de la palabra, por ejemplo. Porque te recuerdo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo maravilloso de la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Que llega al lugar donde se discierne, donde se separa los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, qué maravilloso entonces que podamos justamente, como dice y como nos está mostrando la Escritura, que estemos sensibles. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, para que lo anotes o para que lo registres. Engañoso es el corazón, engañoso te decía es el lev, la palabra que utiliza, más que todas las cosas, bueno, y la Biblia dice y perverso. Agrega aquí y perverso. ¿Quién? ¿Quién lo conocerá? O sea que no es fácil de discernir todo eso. Por eso yo creo que este programa es importante y si nos ayuda a detenernos, nos ayuda a meditar, a mirar hacia adentro. Porque a veces nuestro anhelo es saber qué va a pasar, qué me depara el destino.
¿Qué tengo que hacer? Todo eso es muy importante. Pero si estamos caídos, si estamos mirando todo el tiempo la pelusa, como dice la Biblia latinoamericana, en el ojo ajeno, y no miramos el tronco, no miramos la viga que tenemos en el nuestro, ¿de qué sirve? Entonces el Señor nos recuerda, párense, deténganse, observen, miren y pregunten por las sendas antiguas, las sendas Olam, las sendas eternas, y pregunten cuál sea el buen camino y anden por él. Pero ellos dijeron, no nos interesa, no andaremos. Y me lo imagino al Señor como insistiendo, pero es que en ese buen camino van a hallar descanso para sus almas. Ubíquense. No nos interesa, dijeron. Y eso les trajo consecuencias terribles. Pero nosotros vamos a declarar que nos interesa. Declaremos, Señor, nos interesa. Queremos estar ubicados. Yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo, en estos tiempos, donde el aumento de la maldad es tan fuerte, en estos momentos donde se oyen cada disparate y se perciben a través de los medios con tanta claridad los tiempos que nos toca vivir, yo puedo ver aquí en la casa del Señor, aunque no nos podemos reunir todavía como congregación como nos gustaría, pero veo una cantidad de jóvenes dispuestos, trabajando, dejándose guiar por el Señor. De alguna manera ellos diciéndole a Dios, heme aquí, Señor. Ya sea aquí produciendo este material, dispuestos. Para mí es motivo, es como una caricia de parte del Señor, porque uno va a seguir haciendo la obra del Señor, pero siento como un aliento, como que el Señor nos está mimando y diciendo, no es en vano lo que están haciendo, lo que están sembrando. Y nosotros lo que sembramos, lo hacemos para Dios, sabiendo que tal vez a uno le toca plantar, a otro le toca regar, a otro le toca abonar el lugar, cercar el lugar, pero el crecimiento lo da Dios. Y desde aquí sabemos que esta palabra no vuelve vacía, porque es palabra de Dios lo que estamos compartiendo. Entonces, quiero focalizarme en lo siguiente. Dios le dice un día a Adán, porque quiero focalizarme en el tema que estamos desarrollando en esta serie, que tiene que ver con esa ubicación que manifiesta nuestra identidad. Cuando nuestra ubicación no es correcta, cuando nuestra ubicación está distorsionada, nuestra identidad se distorsiona. Por eso cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Dios no tenía necesidad de que Adán le responda, porque Dios ya sabía lo que había pasado, sabía dónde estaba Adán, sabía cómo estaba Adán, pero le dijo, ¿dónde estás tú? Iba a ser confrontado con la ubicación y se iba a manifestar su identidad, porque la respuesta de Adán fue, oí tu voz en el huerto y me escondí, porque tuve miedo. Me di cuenta que estaba desnudo. Me tuve que esconder, mi ubicación fue de ocultarme, porque reconocí mi identidad que estaba caída. Qué tema impresionante. Quiero zambullirme ahora en esto, pero quiero que lo hagamos juntos. Por eso vamos a ir a un pequeño corte, yo voy a ir a buscar Génesis capítulo 3, versículo 9, y cuando regresemos lo leemos juntos. Yo veo algo en ti que nadie ve. Te amo y te amé más que a mi propia vida. Te amé más que a toda la creación. Te amé a pesar de todo. No me amaste y aún así te amé. No me llamaste y aún así estuve ahí.
que no pudieras verme. Te amé y te amo, y me entregaría 1,000 veces solo para volver a verte. No quería tenerte lejos de mí. Te deseé, anhelé tenerte conmigo. No soporté la idea de que te pierdas, y vida te di. En la cruz di mi vida para que puedas vivir. Mi cruz te dio vida. Mira mi cruz, mírame a mí. No mires tu dolor, entrégamelo. No mires tu aflicción, yo te daré alegría. No mires lo que te falta, porque yo soy todo lo que necesitas. Eres especial. Yo veo algo en ti que nadie ve. Eres mi tesoro, lo más preciado que tengo. Te creé perfecto, único. Así te diseñé, con mi propósito. Y aquí continuamos con este tema que tiene que ver con la ubicación, tiene que ver también con la identidad. Y recuerden que en este nuevo formato, en este nuevo espacio, donde lo hemos denominado la pluma del escribiente, que tiene que ver en realidad con nuestro ser, que nosotros podamos fluir como esa pluma del escribiente hábil, que expresa al Rey, que le manifiesta al Señor los dichos de nuestra boca y de nuestro interior también. Y estamos hablando acerca de la importancia de estar ubicados y de que se manifieste nuestra identidad. Y antes de ir a leer lo que tenemos pendiente, una de las maneras de saber que estamos ubicados tiene que ver con que cuando sentimos paz, la paz, el shalom, nos da una idea de que estamos ubicados, que estamos, a pesar de que cometemos errores, que estamos transitando por ese camino que Dios quiere que transitemos. Cuando podemos decir, por ejemplo, como decía David, yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Hay personas que viven muy preocupadas, ansiadas, no pueden descansar, no tienen paz. Sin embargo, también en el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque el Señor me hace descansar confiado. Entonces, cuando nosotros tenemos paz, es una señal que estamos ubicados en el tiempo, en la forma del Señor. Claro, hay una palabra que está un poquito manoseada, que es desubicado. A veces se dice, sobre todo entre los jóvenes, que es bueno, se dicen cosas peores, pero a veces se dicen, che, desubicado. Y eso pasa también dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que son desubicadas, que en realidad lo que significa es que quieren ocupar un lugar que no es el que Dios estableció para ellos. Y ahí se termina usurpando, en muchos casos, un lugar, una función. Y creo que aquí tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser medidos y tenemos que ser guiados. Bueno, yo creo que el Señor nos está guiando en este tiempo. Por ejemplo, a través de la pluma del escribiente, que nosotros podamos ser esa pluma del escriba. En nuestro caso, para aquellos que nos sintonizan a través de las redes, a través de la radio, a través de los medios, que alcances esa paz, como dice en el Salmo 91, cuando nosotros estamos bajo la sombra del Señor, cuando nos refugiamos bajo sus alas, como dice, miren, antes de leer, porque nos quedó pendiente Génesis capítulo 3, lo tengo aquí preparado, pero déjenme buscar el Salmo 91 y luego vamos a leer Génesis capítulo 3.
El Salmo 91 dice en el versículo 1, aquí está, quiero mostrarles cómo cuando estamos ubicados, la ubicación nos trae paz. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y oí el versículo 3 lo que sucede cuando estamos ubicados bajo la sombra del Señor. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo quiero estar ubicado en el lugar correcto, bajo la sombra, bajo las alas de nuestro Dios. Cuando nos desubicamos vienen consecuencias. Hay hermanos, hay siervos que están desubicados. Esto no es para que nadie se rasgue las vestiduras. Esto le pasó al apóstol Pablo, por ejemplo. Un día, cuando Dios lo derriba a tierra, cuando Jesús le sale al encuentro, lo que le habla a Pablo es, instrumento mío vas a ser. Yo voy a manifestar mi gloria a través de ti, Pablo, y vas a ser un testigo mío a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Esas fueron las palabras que le dio Dios, en ese orden. Vas a ser un testigo mío a los gentiles, a los reyes y a los judíos. ¿Saben qué hizo Pablo? Con todo respeto para el apóstol Pablo, se desubicó porque se fue primero a los judíos. Pablo a cada ciudad que llegaba, al primer lugar donde se metía era en la sinagoga. Dios le había dicho a los gentiles, luego a los reyes y luego a los judíos. Pero Pablo se desubicó. Y esa desubicación le trajo consecuencias. Un día lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Otro día lo injuriaron, lo agarraban, hasta que se dio cuenta. Como que Pablo reaccionó un día y dijo, pero si el Señor me había dicho que el orden era a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Entonces se dispara un mensaje, les habla a los judíos. Lo voy a buscar antes de ir y luego vamos a buscar Génesis capítulo 3. Pero dice en Hechos capítulo 13, versículo 46. Fíjate, y luego vamos a leer lo que pasó con Adán. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, les estaban hablando a los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Aquí donde estamos nosotros también llega el bendito y glorioso evangelio. Y dice el versículo que sigue, el 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es que esta había sido la orden del Señor para el apóstol Pablo. Ese había sido el orden. Pero Pablo, con una buena intención, seguramente como tantos de nosotros con buenas intenciones, metemos las extremidades hasta más no poder. Pero yo creo que es una bendición que a través de este espacio podamos reubicarnos. Dios quiere reubicarnos, no desubicarnos. Entonces nos vamos a ubicar. Y hablando de esto, ahora sí, vamos a buscar Génesis capítulo 3. Porque esa pregunta que Dios le hace a Adán, Dios le hace una serie de preguntas. ¿Quién te enseñó? Pero me interesa que nos focalicemos en ¿dónde estás tú? Where are you? ¿Qué tal? Pero se lo voy a leer mejor en español. Dice Génesis capítulo 3.
Génesis 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces voy a insistir en esto. ¿Será que Dios necesitaba que le responda a Adán? Dios no necesitaba. Dios quería mostrarle que Adán se había desubicado. Y la desubicación de Adán, la consecuencia que le trajo, es pérdida de identidad. Porque la respuesta que da aquí en el versículo 10, Adán, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Qué impresionante. Tuve miedo cuando oí tu voz, Señor, y me di cuenta mi identidad, me desubiqué, vi mi identidad y terminé escondido. Este tema es muy importante. Yo quiero insistir y vamos a seguir hablando en estos programas y en esta serie de la importancia de la ubicación. Porque cuando llevamos esto al cuerpo de Cristo, cuando trasladamos esto a la familia espiritual, así como en un edificio hay diferentes estructuras, o como en un cuerpo hay diferentes miembros. O sea, yo por más que quiera hacer hablar a la boca, mis palabras salen por aquí. Y esto tiene que ver con el nombre del programa. Rebosa mi corazón, palabras buenas. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente hábil, ligero. Pero te decía, por más que yo quiera hablar con las manos, en realidad tengo que hablar con la boca. Y qué importante que cada parte de mi cuerpo esté ubicada. Y seguramente si me estás viendo con los ojos, me estás oyendo con los oídos y tenés la posibilidad de oír. Pero ¿qué pasa si los miembros de nuestro cuerpo empiezan a desubicarse? ¿Qué sucede cuando los miembros del cuerpo de Cristo comienzan a desubicarse, ya sea usurpando funciones, metiéndose en lugares donde no se tienen que meter? Entonces, como te decía, que Dios nos quiere reubicar. Él viene con todo su amor y nos enseña una vez más y nos advierte, así como lo hizo, por ejemplo, un día con Lot. Lot estaba en un lugar equivocado. Eso le trajo consecuencias, no solo a Lot, sino a toda su casa, a toda su familia. Pero Dios le sale al encuentro para ubicarlo y le manda ángeles a que saquen a Lot del lugar donde él estaba. Esta historia está en Génesis capítulo 19. Como creo que tenemos un poco de tiempo, la voy a ir a leer. Quiero que me acompañen. Génesis capítulo 19. Oigan cómo dice. Vamos a leer el versículo 12. Esto es para los que anhelan como nosotros estar ubicados. Que el Señor nos ubique. Que podamos decirle juntos, Señor, necesito estar ubicado. Quiero estar ubicado en el lugar que tú estableciste para mí. Génesis 19 dice el versículo 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo. Sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces Dios tuvo misericordia y lo sacó de ese lugar. Y Lot empezó a ubicarse y a estar en los lugares que el Señor tenía para Lot. Ya vamos a ir cerrando, pero estaba recordando cuántas veces, ya sea el enemigo por algún lado, el mundo me quiso sacar o desubicar del lugar que el Señor tenía para mí. No estoy hablando de cosas malas, no eran barbaridades, pero eran ofertas de emprendimientos, de negocios,
de proyectos muy interesantes, muchos de ellos. Pero el Señor me había hecho un llamado contundente. Seguramente podría haber prosperado económicamente en alguno de esos proyectos muy interesantes, negocios, muchos de ellos millonarios, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero había algo superior. En mi caso, estoy hablando de mí. Es decir, cuando hablo de mí, esto tiene que ver con un llamado que no necesariamente tiene que ser tu caso. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos y lo que el Señor nos está de alguna manera insistiendo es en que nos ubiquemos. El tiempo ya se nos ha ido. Tenía para leerles algunos pasajes que, si Dios lo permite, lo vamos a hacer en el próximo programa. Vamos a ver algunos varones y mujeres que estaban desubicados, pero gracias a Dios pudieron ser ubicados por el amor de nuestro Dios. Hasta el próximo programa.